No, gracias a vos por aceptar. No, no, es un privilegio. La verdad que me parece que es un lindo tema para hablarlo, para poder entenderlo, porque creo que muchas veces nos encontramos en la vida con muchas preguntas, ¿no? Y yo creo que una de esas preguntas es, ¿cuál es el llamado que Dios tiene con mi vida? Y yo creo que al no identificar bien qué es lo que es un llamado, qué es un propósito, qué es una asignación, qué es un servicio, por ahí nos confundimos y a lo mejor a la larga del tiempo creo que nos terminamos frustrando y decepcionando también de uno mismo. Sí, porque yo creo que la más grande frustración llega primeramente en uno, por no descubrir o por estar confundido sobre dicho llamado. Y la verdad que me parece que es muy interesante este tema. Bien, se escucha un poquito cortado. ¿Podés explicarnos la diferencia entre estos vocablos que mencionaste? Llamado, propósito, asignación, servicio. Entre estos cuatro, la diferencia. Bien, bueno, antes que todo, primeramente saludo a todos los televidentes que están viendo la transmisión, a los que están conectados ahí, ya sean contactos de Glenda, contactos míos. Eh, Quiero darles buenos saludos en esta hora y bueno, vamos más o menos a empezar a hablar un poco sobre el lema de esta transmisión, que es sobre el llamado, ¿no? Eh, antes de poder definir sobre todas esas, sobre lo que es un llamado, una de las cosas que me gustaría poder hablarla y dejar asentado como una base, que, y me gustaría que, bueno, si están anotando, puedan anotar y puedan entender algo, es que quiero empezar a definir algo. Y, y sobre todas las cosas, me parece, Len, que una de las cosas que tenemos que definir es lo que es un servicio, ¿sí? Ahora, el gran dilema y el gran problema que hemos tenido, y lo hablo porque me incluyo, que hemos tenido, es que muchas veces hemos confundido nuestro llamado con un servicio. Ahora, es importante que puedas entender algo. Eh, un servicio no tiene nada que ver con un llamado. Son dos cosas totalmente distintas. Por lo menos para mi parte, lo he visto, Dios me lo ha mostrado de esa forma y lo he aprendido de esa forma. Ahora, algo que debemos entender es esto. Uno puede estar en muchos lugares, uno puede estar en tu iglesia, vos podés estar en tu iglesia, yo puedo estar en la mía. Es más, te podés ir de tu iglesia, irte a otra iglesia, pero eso no define de que vos estés cumpliendo tu llamado. Porque ahora quiero que entiendas esto. Vos podés dar tu mejor servicio a Dios en cualquier lugar. Vos podés irte a un lugar y poder ser la persona que mejor se caracteriza a la hora de dar un servicio a Dios. Llamarle, a lo mejor limpiar los baños, atender a la gente, ponerle a lo mejor en alguna actividad social, o atender a la gente cuando entran a la iglesia. Hay un montón de formas de uno que puede dar un servicio. Entre paréntesis también lo voy a poner, tocar un instrumento, porque hemos caído en el error muchas veces, Glenn, que por estar tocando un instrumento o porque hemos encontrado una habilidad en la música, en el arte, hemos creído que ese era nuestro llamado. Y déjame decirte algo, el llamado no pasa por un instrumento o por cuán buena seas a lo mejor desenvolviéndote o tengas habilidad en el arte, ya sea para evangelizar o sea para levantar gente dentro de la iglesia. Eso es parte de un servicio a Dios, ¿sí? Eso es parte de algo que uno le da a Dios, estando en donde, Glenn, en su casa. Yo creo que el llamado comienza cuando uno aprende de corazón lo que es un servicio a Dios dentro de su casa. O sea, ¿a qué voy yo esto? Vos nunca vas a poder entender
lo que Dios tiene con el resto del mundo, con el resto de la iglesia, y hablo de iglesia generalmente generalizada en todo el globo terráqueo, nunca vas a poder entender eso si primeramente no entendés lo que es el servicio dentro de tu casa, ¿sí? Y eso es un problema, porque nos levantamos en este tiempo con ganas de servir a Dios afuera, y no nos hemos dado cuenta que primeramente tenemos que cumplir un rol dentro de nuestra casa. ¿Sí? Porque cuando uno cumple un rol dentro de su casa, uno aprende a darse cuenta lo que es el tener contacto con su hermano, lo que es tener contacto con sus líderes, lo que es tener contacto con sus mentores, con sus padres espirituales, ¿no? Y yo creo que parte del llamado comienza con un servicio a Dios estando donde uno está, ¿sí? Ahora, entendamos bien esto. Dentro de la iglesia uno hace un servicio sacerdotal. Hace un servicio como por ejemplo en el arte, en la música, pero eso es un servicio eclesiástico dentro de la iglesia. Ahora, cuando vos salís a la calle, vos ya haces un servicio de reino, ¿sí? Porque en la calle, afuera, cuando vos salís de las cuatro paredes para afuera, uno ya comienza a fusionar como reino, ¿sí? Comienza ya a ejercer, ¿me entendés? Un servicio de hijo de reino. Comienza ya a ejercer lo que es un servicio de embajador del reino, ¿sí? Pero para poder cumplir todas esas cosas, uno tiene que ir pasando procesos en los cuales Dios te va llevando y te va conectando al llamado, y ese llamado es el que te conecta al propósito de Dios. ¿Se va entendiendo hasta ahí lo que voy hablando, Glenn? Todo Entonces, perfecto. volviendo a la base, no porque vos sirvas muy bien en la música, muy bien a lo mejor en el arte, en el pandero, en el sonido, o atendiendo a la gente cuando vas entrando a la puerta, o a lo mejor dando un servicio de limpieza, no porque vos hagas eso, ya sea en otra iglesia, o a lo mejor vos te vayas a otra iglesia y te desarrolles de la mejor manera, eso no quiere decir que vos en ese lugar estés cumpliendo un propósito. Porque uno puede servir a Dios en muchos lugares, pero no en todo lugar vos vas a encontrar tu propósito. ¿Por qué, Glenda? Porque el llamado tiene que ver, primeramente, el llamado es generalizado. Dios llama a todos. Por eso dice su palabra que Dios, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y también ahí hay un problema, que Dios no hace su trabajo específico bajo un propósito y una asignación con llamados. Dios no hace su trabajo con los llamados. Dios hace su trabajo con los escogidos, ¿sí? Dios nos llama desde el vientre de nuestra madre, Dios nos llama en medio de un proceso, Dios nos llama a lo mejor cuando estamos a lo mejor pasando una crisis, Dios nos va llamando. Cuando uno logra identificar el llamado de Dios, cuando uno viste por ahí y dice, wow, yo siento que Dios me está llamando a algo, yo siento como que Dios me está llevando a cumplir algo, o a hacer algo específico de parte de Dios. Uno cuando aprende a identificar esa voz, ¿sí? Esa voz, uno ahí empieza a direccionarse al propósito personal que Dios tiene. Ahora, el llamado es general, pero no todos llegan a pasar a la línea de los escogidos. ¿Se entiende, Glenn? Entonces, Sí, sí. por eso, vos que estás viendo la transmisión, quiero declarar sobre tu vida que este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de pandemia, este tiempo de crisis, vos fíjate, Glenn, que el llamado muchas veces Dios lo hace, los verdaderos llamados Dios lo hace muchas veces cuando estamos viviendo las mejores etapas de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que el llamado de Dios es mucho más alto que a lo mejor algo personal que nosotros estamos haciendo en esta tierra, ¿sí? Por eso yo quiero declarar que realmente en este tiempo de crisis, en este tiempo de transición, en este tiempo de pandemia, es cuando vos te vas a encontrar y te vas a conectar con el llamado que Dios viene haciendo sobre tu vida. Ahora, mira, Glenn, me gustaría que es muy amplio este tema, por lo menos para mí. Por lo Sí. menos para mí es muy amplio.
son cosas, muchas cosas que yo en este tiempo fui aprendiendo por medio de gente que me ayudaron a identificar el llamado. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando uno se conecta con el llamado, ahí se van activando los dones, ahí se van activando los talentos, ahí se van activando las cosas que Dios va poniendo en uno, en el llamado, ¿sí? O sea, ¿a qué voy con esto? Que cuando uno realmente empieza a alinear su vida a Dios y le empieza a decir, viste, como que llega una etapa en nuestra vida que le decimos, Señor, mira, he caminado como he caminado, he vivido lo que he vivido, pero hoy, Padre, yo quiero alinearme, realmente quiero alinearme a tu voz. Y por ahí a lo mejor uno no se da cuenta, o por ahí hay momentos que uno sí se da cuenta, y va viendo cómo Dios te va encaminando hacia ese llamado. Te va poniendo específicamente al lado de gente que a lo mejor portan a lo mejor cualidades o portan a lo mejor dones que son muy reflejados los tuyos, y esas cosas van activando en vos el potencial que ya está en tu vida, pero que en ese momento necesitan ser activados para ser introducidos a ese propósito. ¿Por qué? Porque el llamado, Glenn, el llamado tiene que ver con gente, ¿sí? Cuando Dios te llama específicamente para algo puntual, ¿sí? Y cuando vos lográs identificar hacia lo que Dios te está llamando, vos te vas dando cuenta que el llamado es mucho más que un servicio. El llamado es mucho más que a lo mejor levantar una ofrenda o traer una palabra, un sermón. Que eso está bueno, eso es valioso. No podemos descartar eso. No es para que a lo mejor después de la transmisión agarre y diga, yo no voy a levantar más ofrendas, no le voy a hacer caso. No digo eso. Eso es parte de todo esto. Pero lo que yo voy es que cuando vos te conectas con el verdadero llamado de Dios, vos te conectas con gente. ¿Por qué? Porque Dios puso algo en vos, específicamente en vos, que eso es lo que Dios puso en vos, va a afectar a gente, a multitudes, va a afectar a generaciones. Ahora, mira, me gustaría que por favor, cuando hablábamos esto y vos me dabas el pie o menos de lo que íbamos a leer, a compartir en este tiempo, sobre lo que es el llamado, se me vino automáticamente el llamado de Abraham, que seguramente es muy conocido, pero me gustaría que podamos profundizar un poco sobre ese llamado. Mira, Génesis capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente. Ustedes si están ahí lo pueden anotar o en todo caso pueden seguir conmigo la lectura y después lo pueden escudriñar bien a lo mejor cuando se termine su transmisión. En Génesis capítulo 12, versículo 1, comienza el llamado de Dios con Abraham. Y mira lo que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí te vas a dar cuenta, Glenn, que el llamado tiene que ver primeramente con gente, tiene que ver con un lugar específico. Y ahí donde vos te vas a dar cuenta, Glenn, que mucha gente tienen un llamado muy fuerte de parte de Dios, pero por no estar en el lugar correcto, ese llamado no se activa por completo. Vos va a haber gente que tiene un potencial tremendo en Dios, pero poderoso en Dios. No, y yo estoy seguro que a vos te ha pasado cuando vos has visto a alguien especial y vos has sentido en tu espíritu que vos dijiste, esta chica o este chico o este matrimonio tienen un llamado poderoso de Dios. Y vos lo vas a ver que sirven a Dios, que están ahí, que están cumpliendo una función dentro de la iglesia, pero por no entender los tiempos, por eso te digo, Glenn, que el llamado tiene que ver también con tiempos, ¿sí? Porque en ese tiempo del llamado, Dios va transicionando y va madurando tu carácter. ¿Por qué? Dios va madurando tu carácter porque para que cuando llegue el momento de cuando tú pises esa tierra, tú te vas a encontrar con gente dentro de ese lugar. ¿Me entendés? Y cuando vos te conectas con la tierra, a mí me pasó eso. Cuando yo me conecté con este lugar, yo pude sentir, ¿me entendés? El llamado fuerte que Dios tenía con este lugar, ¿sí? Y ahí vos te vas a dar cuenta de lo que le pasó a Abraham. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham, mira, mi llamado, Abraham, no tiene nada que ver con este lugar. Mi llamado no tiene nada que ver con el lugar donde hoy vos estás pisando.
Mi llamado tiene que ver con algo mucho más alto. Mi llamado tiene que ver con algo que todavía no has conocido. Por eso es necesario, Abraham, yo necesito sacarte de ahí para llevarte y conectarte con mi llamado. ¿Sí? Conectarte con un lugar, con una tierra en la que vos vas a ver ahí cumplidas mis palabras, cumplidas mis promesas. ¿Me entendés? Y mira lo que dice en el versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Escucha muy bien. Mira qué impresionante, ¿no? Cómo es cuando uno se conecta con el llamado de Dios. Dios te conecta automáticamente con gente, ¿sí? Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. En el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijieran y a los que te maldijieran maldeciré y serán benditas en ti todas las familias, escucha bien, todas las familias de la tierra. Ahí vos te das cuenta, Glenn, cuando vos estás en el llamado de Dios, estás bajo una asignación, porque mira, yo quiero que se entienda algo. Dios te llama, en ese llamado vos encontrás tu propósito, y en ese propósito vos encontrás una asignación, y esa asignación está condicionada al lugar donde Dios te puso. Por eso vos vas a ver, Glenn, que hay iglesias que vos vas a ver que levantan políticos. Vos vas a decir que impresionante esa iglesia. Hay políticos, hay jueces, hay abogados. ¿Por qué? Porque la asignación de esa iglesia tiene que ver con un gobierno. La asignación de esa iglesia en ese lugar tiene que ver con levantar hijos de gobierno. Entonces vos vas a ver que la iglesia todo el tiempo está levantando gente de gobierno, está levantando gente de autoridad, gente de que tomen lugares, ¿me entendés? Por ejemplo, vos vas a ver a lo mejor iglesias, que esas iglesias a lo mejor levantan salmistas, levantan profetas, levantan apóstoles, levantan maestros, levantan, ¿me entendés? O a lo mejor vos vas a ir a una iglesia que son evangelistas. Impresionante cómo está ese manto activo del evangelio, de salir a las calles, de hacer obras de teatro. Y vos vas a ver que todo el tiempo tiene que ver con estrategias. ¿Me entendés? Todo eso tiene que ver con una asignación. Es como, por ejemplo, yo te diga a vos, que yo te diga a vos, Glenn, bueno, tu propósito, Glenn, va a ser que vos seas arquitecta, ¿sí? Vos ya descubriste que tu propósito en la vida fue estudiar arquitectura y recibirte como una arquitecta para construir. Ahora, ahí es cuando viene la asignación. Es cuando Dios viene y te dice, bueno, Glenn, tu asignación dentro de tu profesión va a ser construir un puente de Argentina a China, porque en ese puente yo quiero convertirlo como un enlace para que vengan ministros del Oriente hacia acá, hacia América Latina. Entonces vos te vas a pasar toda tu vida construyendo ese puente, levantando pilares, levantando gente que entiendan lo que es el poder de la construcción, el poder de la unidad. Entonces ahí vos estás bajo un propósito y estás bajo una asignación dada por Dios. Y esa asignación abarca un territorio, ¿me entendés? A lo que voy. Ahora, vos fíjate que en el versículo 2, Dios le dice a Abraham, vete a tu tierra, vete a tu parentela y te enviaré a un lugar que ni siquiera tú conoces. Y ahí le dice, y en ese lugar, cuando vos te conectes con mi propósito, o sea, cuando vos te conectes con el propósito de ese lugar, haré de ti una nación grande. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Es por eso que yo he visto durante todo este tiempo, Glenn, gente, como te decía, que tienen un potencial increíble en Dios, que son poderosos, tienen realmente algo muy fuerte, pero por no estar en el lugar correcto, por no estar en el tiempo correcto, hay puertas, hay bendiciones, hay cosas que no se desataron sobre la vida de uno. ¿Por qué? Porque no está bajo el lugar correcto. Y a mí me ha pasado muchas veces eso. Yo pude sentir que Dios me estuvo llamando y por no estar en el lugar donde Dios me puso, habían cosas que no se activaron. Por no estar en el lugar donde Dios me puso, yo no pude, habían bendiciones que no se estaban activando en ese momento sobre mi vida. ¿Me entendés? Ahora, Glenn, cuando yo veo esto,
me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque una de las cosas que realmente uno tiene que entender, Glenn, que para que uno pueda desarrollarse en Dios, para que uno pueda desarrollarse en el llamado, Dios muchas veces tiene que sacarnos del lugar donde nosotros estamos. Hay muchas veces que Dios nos tiene que sacar del lugar, porque si no salimos de una cultura, o sea, en otra parte Dios estaba diciendo a Abraham, mira, si yo no te saco de donde vos estás, si yo no te desconectas de la cultura, no te conectas del pensamiento, no te conectas de la lengua de ese lugar, jamás vas a encontrar en tu vida un desarrollo. Jamás en tu vida vas a desarrollar una visión de reino. Jamás en tu vida vas a poder ver lo que hoy yo te estoy prometiendo. Y eso es lo que pasa muchas veces en el llamado. Cuando nosotros no nos desligamos, cuando Dios nos llama y nos dice, mira, yo tengo un ministerio sobre tu vida, yo tengo esto sobre tu vida. Cuando nosotros no nos desligamos a lo mejor de un lugar, y cuando hablo de lugar hablo a lo mejor de personas, de culturas, ¿me entendés? Que no nos van a ser de bendición. Jamás nosotros, Glenn, nos vamos a conectar con esa promesa de parte de Dios. Jamás nos vamos a conectar con ese llamado. ¿Sí? Dios a Abraham lo tenía que sacar donde estaba para que la cultura donde él estaba viviendo no afectara la cultura que Dios lo quería poner. O sea, hay veces que Dios te tiene que desconectar de una cultura. ¿Para qué? Para que la cultura del reino pueda ser establecida en nuestra vida. Y ahí vos te vas a dar cuenta muchas veces, Glenn, que cometemos muchas veces errores de llevar una cultura, ¿sí?, a una cultura que no es nuestra, una cultura que proviene del reino, ¿sí? Entonces Dios tenía que sacarlo a Abraham, poner una cultura en él, ¿sí? Y esa cultura es una cultura de reino, era una cultura que Dios quería soltar sobre Abraham, ¿sí? Entonces vos te vas a dar cuenta que en el llamado tiene que ver, Glenn, con dejar cosas. Para que uno se pueda conectar al llamado, Dios primeramente va a pedirte que te desligue de gente, que te desligue de un lugar. Yo, Glenn, para yo poder conectarme con mi llamado, yo me tuve que desligar de un noviazgo. Yo me tuve que desligar de personas. Si hoy vos me pregunté y vos me decís, hoy en día, los amigos que vos tenías antes, ¿los seguís teniendo? Yo te voy a decir que no. No. No sigo teniendo las mismas amistades. Y además, te puedo llegar a decir que hoy en día la gente que hoy yo tengo son contados con los dedos de esta mano. Porque yo me pude dar cuenta, Glenn, que para yo poder conectarme con ese llamado, con lo que Dios me estaba hablando, primeramente yo tenía que desligarme de cosas. Y eso va forjando tu carácter. En el llamado Dios... ahí está. ¿Se volvió? Sí, ahora sí. Había que tener carácter a la hora de decir, Señor, yo voy por tu llamado. Yo dejo todo lo que estoy, lo que tengo, para conectarme con tu llamado. Y esa es una de las cosas, Glenn, que Dios, que en el llamado, en el propósito, uno va viviendo. Uno para poder ver las cosas grandes de parte de Dios, uno tiene que aprender que Dios siempre te va a ir sacando cosas, pero no para hacerte un daño, sino para que tu vuelo pueda ser más liviano. Dios no te corta las alas para que no vueles, sino que te saca de cosas de tu vida para que vos aprendas a volar mucho más alto. ¿Me entendés? Ahora, una de las cosas que realmente necesitamos entender bajo esta lectura, que para que Abraham heredara una tierra prometida, lo que él tuvo que hacer fue tomar una decisión. O sea, tuvo que salir donde estaba, ¿sí?, ir a un lugar que ni siquiera él conocía, pero él dice que tuvo que mantenerse como mirando lo invisible, ¿sí? Y ahora, llegó un momento en que para que Abraham pudiera conectarse con la tierra, pudiera conectarse con eso que Dios le había prometido a Abraham, Abraham tuvo que desligarse de alguien. Él tuvo que separarse y desligarse de un Lot. ¿Me entendés? Ahora, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto, Glenn? Que llega un momento en el llamado en que muchas veces que para que podamos ver la promesa cumplida, que para poder entrar a la tierra prometida, nosotros nos tenemos que desligar siempre de un Lot. Siempre va a haber en nuestra vida un Lot, ¿sí?
Siempre va a haber en nuestra vida alguien con la cual nosotros vamos a tener que desligar para que nos podamos conectar con lo que Dios tiene. ¿A qué voy con esto? Si Abraham no hubiera entendido que para poder tomar esa tierra, que para poder ver la promesa cumplida, él se tenía que separar de un loco, Abraham nunca hubiera visto la promesa cumplida. Nunca hubiera visto el llamado de Dios hecho realidad sobre su vida. Ahora, vos fíjate que en Génesis capítulo 13, versículo 9, mira lo que dice. Dios, Abraham le ha hablado a Lot y le dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fuera la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Dios me hablaba y me decía, Glenda, cuando leí esto, que hay personas que mientras no salgan de donde están, jamás verán un despegue en su vida. Hay personas que mientras no salgan de donde están, mientras no salgan del lado de la persona que a lo mejor están en este tiempo compartiendo a lo mejor una idea, compartiendo a lo mejor un proyecto, ¿me entendés? A lo mejor ese proyecto se ve frustrado o se ve estancado. ¿Por qué? Porque nos tenemos que separar siempre de alguien para poder conectarnos con lo que Dios tiene, ¿sí? Abraham tuvo que separarse de Lot y le tuvo que decirlo, mira, Lot, para yo poder entrar a lo que Dios tiene, yo me he dado cuenta que en ese lugar no cabemos los dos. En ese lugar donde Dios me manda, esa visión que Dios puso en mí, que me conecta con ese lugar para yo poder ser de bendición, los dos hoy nos tenemos que separar. Y ese es uno de los puntos más importantes. Si vos me preguntás a mí, ¿y cómo hacemos para conectarnos con el llamado? Una de las cosas que nos vamos a tener que dar cuenta, que en ese momento, vos te vas a dar cuenta, pero impresionantemente, Glenda, que en un momento nos vamos a tener que desligar de alguien. Nos vamos a tener que desligar de alguien. Ahora, mira, ¿sabes qué? Yo quiero dejar remarcado algo, Glenda. Y esto está muy bueno que quede grabado. ¿Por qué? Porque cuando yo me puse a analizar el momento que Dios llama a Abraham, yo me pude ver en la situación del llamado. Cómo Dios, en qué momento Abraham se encontraba en ese momento, cuando Dios le suelta el llamado, cuando Dios le habla y lo direcciona hacia un propósito. ¿Me entendés? Yo me di cuenta, ¿me entendés? La situación en la que Abraham estaba y en el momento en que Dios se conecta con Abraham. Mira, cuando Dios llama a Abraham, Dios no lo llama a Abraham en un momento de crisis. Cuando Dios lo llama a Abraham, no lo llama en un momento donde Abraham estaba pasando una sequía. Cuando Dios llama a Abraham, no lo llama en un momento, Glenda, en que Abraham estaba pasando lo mejor, un ejemplo, Abraham estaba perdiendo el ganado, estaba perdiendo tierra. Cuando Dios lo llama a Abraham, lo llama en un momento en que él lo tenía todo. Si yo me pongo a ver en el momento que Dios llama a Abraham, Dios lo llama en un momento en que él estaba en un éxito terrenal. Abraham lo estaba teniendo todo. Mira, y vos te vas a dar cuenta, Glenn, que en Génesis capítulo anterior, en Génesis capítulo 13, versículo 12, dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Sí? En Génesis capítulo 13, 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora, cuando yo me pongo a ver esto, Glenn, yo puedo entender algo. Que Dios nos llama a Abraham en un momento en que Abraham lo tenía todo. Y muchas veces Dios nos llama en un momento en que tenemos todo, en un momento en que estamos bien, en un momento en que a lo mejor estamos cómodos. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces caemos en el error y decimos, ahora sí, Señor, yo acudo a tu llamado. Sí, acudí al llamado, claro, porque no tenés otra opción, porque ya perdiste la familia, perdiste tantas cosas como que decimos, ahora sí, Señor. Pero no, los verdaderos llamados muchas veces vienen, Glenda, cuando nosotros estamos en los mejores momentos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en otras palabras Dios le estaba diciendo a Abraham, yo sé que vos tenés todo, tenés ganado, tenés tierra, tenés oro, tenés plata, lo tenés todo. Pero Abraham, una de las cosas que vos no sabes,
una de las cosas que no sabes es que mi llamado es mucho más alto de todas las cosas que hoy vos tenés. ¿Ya? Y toda la gente que están viendo tiene que entender esto, que el llamado de Dios es mucho más alto de todo lo que en este tiempo has tenido. A lo mejor vos tenés mucha plata, a lo mejor estás bien económicamente, a lo mejor estás bien en el lugar donde Dios te ha puesto, en ese ministerio eclesiástico donde estás, en esa asociación, pero llega un momento en que Dios te va a llamar y te va a decir, lo que tenés que entender es que mi llamado es mucho más alto, mucho más elevado que todas las cosas que hoy estás teniendo. Y yo me pude dar cuenta de eso, Glenda, que el llamado de Dios siempre va a ser mucho más alto que cualquier cosa que nosotros en esta vida podamos concluir, podamos concretar. Ahora, Glenda, el llamado te conecta con el propósito. Muchas veces la gente sabe qué es lo que, mira, muchas veces sabes qué es lo que la gente cae en el error. Quieren encontrar su propósito, pero sin antes darse cuenta de que está el llamado primero. En el llamado uno aprende a servir. En el llamado uno aprende a hacer las cosas con devoción. En el llamado uno le dice a Dios, Señor, acá estoy. Envíame a donde tú quieras. En el llamado uno aprende a dominar su carácter, a dominar su temperamento. En el llamado uno aprende a hacer las cosas con excelencia, Glenn. Vos te vas a dar cuenta que hay mucha gente, Glenn, que quieren concretar un propósito, pero cuando vos lo ves servir, lo están haciendo mediocremente. Y Dios Sí, nunca te va a conectar con un llamado, con un propósito. Nunca te va a llevar a un lugar si primeramente Él no ve que en el llamado, cuando Él te está diciendo, quiero que hagas esto otro, quiero que me sirvas, quiero que vayas a tal lugar. Si en ese momento que Dios te está llamando, Él te encuentra haciendo las cosas mediocremente. Porque Dios no levanta ministros, Dios no levanta gente, Dios no levanta hijos, Glenn, que hacen las cosas mediocremente. ¿Me entendés? Ahora, cuando nosotros nos encontramos sirviendo a Dios, en el llamado, escucha, en el llamado, cuando nosotros nos encontramos sirviendo a Dios, sea donde sea, vos vas a ver que le anda en este tiempo. Mira, vos te vas a dar cuenta en esto. Cuando vos te conectas con el llamado, vos le comenzás a decir al Señor, Señor, úsame. Señor, ¿a dónde quieras que tú vayas? Que yo vaya. Señor, ¿qué es lo que tú necesitas que yo haga? Cuando vos comenzás a conectarte con ese llamado, con lo que Dios te está poniendo, con esa pasión, con ese fuego que Dios te está encendiendo, vos vas a comenzar a ver, Glenn, que hay cosas en tu vida que se van a comenzar a activar como nunca. Vas a ver que a lo mejor palabras proféticas van a fluir sobre tu vida. Vas a ver que a lo mejor palabras de ciencia se van a soltar sobre tu vida. Palabras de consejo se van a soltar sobre tu vida. O a lo mejor vos vas a estar cantando y Dios va a comenzar a sanar gente. Porque te está conectando el llamado. En el llamado siempre van a haber señales de parte de Dios. Señales que van a despertar tu espíritu. Señales que te van a ir direccionando y te van diciendo por ese camino es el lugar correcto. Ahora, cuando vos te conectas con ese llamado, Dios ahí te conecta con el propósito. El propósito ya ahí, Glenda, es muy personal. El propósito ya ahí, vale, por ejemplo, en mi caso, cuando Dios me comenzó a llamar a servir a Él, en el lugar donde estaba, en la iglesia, en la misionera del poder. Comencé a servir ahí, en donde me enviaban, yo iba, lo que me pedían que hiciera, yo hacía. Comencé a ver que Dios me empezó a tratar con la gente, me empezó a tratar con mis líderes, me empezó a tratar con mis pastores, empecé a entender la visión de la iglesia. Y cuando Dios empezó a ver que habían cosas que estaban formadas, que se estaban formando en mí, Él me comenzó a conectar con mi propósito. Ahora, mi propósito no estaba en la misionera de poder en Córdoba. Mi propósito en ese momento estaba siendo desarrollado para yo conectarme con la gente y el lugar de donde hoy yo estoy, que es acá en Almafuerte, en el ministerio donde están mis padres. ¿Sí? Ahora, cuando vos recibís ese llamado, Glenn, vos ahí entras a la línea de los escogidos, cuando Dios suelta el propósito sobre tu vida. Y el propósito tiene que ver con un ministerio, ¿sí? Con algo que Dios suelta sobre tu vida, Glenn, y sobre la vida de tu esposo. ¿Sí? Y ahí vos vas a comenzar a ver, porque mira, cuando vos te conectas con el propósito, vos vas a empezar a ver los cielos abiertos. Ahí es cuando vos vas a comenzar a ver y a decir, Dios me llevó a tal lugar, pero el lugar ese, todas las puertas estaban cerradas, pero cuando vos te conectas
con el propósito y con el lugar, vas a ver que donde había crisis las puertas se te van a abrir. ¿Por qué? Porque vos estás conectada a un propósito. ¿Me entendés? Vos estás Exacto. conectada a un propósito específico de parte de Dios. Y ahí es cuando Dios comienza a soltarte estrategias. Ahí es cuando Dios comienza a mostrarte la tierra. Ahora, cuando Dios nos conecta con un lugar, es para que nosotros traigamos restauración al lugar. Cuando Dios nos conecta con un lugar específico, con algo, y hablo de un lugar geográfico, cuando Dios nos conecta, vamos a darnos cuenta que ahí estaba nuestro propósito. En restaurar, en levantar un ministerio, en traer, mira, el propósito nuestro, yo por lo menos lo veo en mi vida, siempre va a estar encaminado a que la gente de este lugar se conecte en el corazón de Dios. Siempre, todo lo que nosotros hacemos en este lugar, Glenn, es levantar gente, es restaurar gente. ¿Para qué? Para que se alineen a la tierra, para que se alineen a este lugar, para que traigan orden, para que traigan restauración. Y ahí vos vas a comenzar a ver cielo de los cielos abiertos. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Haré de ti padre de multitudes. Ahí es cuando vos te comenzás a conectar al propósito de ese llamado. Pero todo el tiempo, pero lo que debemos entender, Glenn, que necesitamos conectarnos con el llamado. ¿Y sabes cuál es el propósito? ¿Sabes cuál es el tema, Glenn? Que no nos hemos estado dando cuenta que en este tiempo Dios nos viene llamando. Dios nos viene llamando a lo mejor para que estemos al lado de nuestros pastores. Dios nos viene llamando para que estemos al lado de nuestros líderes. ¿Pero para qué? Mira, yo puedo entender que cuando Dios me llamó y comenzó a activar cosas en mí, Dios me comenzó a ver, a mostrarme cómo eran mis pastores. Con errores y con virtud y con errores, con defectos. Me comenzó a mostrar cómo era la iglesia. Me comenzó a mostrar cómo era la visión. Cómo era el servicio que ellos hacían. Yo comencé a aprender. En el llamado, vos comenzás a aprender. Dios empieza a equiparte de muchas cosas. Por eso hay gente, mira, yo te voy a decir algo, Glenn. Hay gente que en el llamado desiste su propósito. Porque en el llamado es cuando ahí vos vas a ver que Dios te saca de gente. Que Dios te saca gente. En el llamado vos vas a ver que hay gente que vos te vas a tener que ir desligando. En el llamado Dios va a seguir puliendo tu vida. En el llamado, Glenn, va a ver que Dios te va a llamar a servir como nunca. Va a encender una pasión de servicio, de amor, de búsqueda. ¿Pero para qué? Para que después vos te conectes con ese propósito. ¿Sí? Para que vos te conectes con él. Y yo esas cosas muchas veces no las entendí, Glenn. No la entendía. No entendía cuando mis pastores me daban un consejo. No entendía cuando mis padres me daban un consejo. No entendía cuando Dios me estaba llamando por la boca de un líder a que haga un servicio, a que sea obediente. Porque si Abraham no hubiera sido obediente a ese llamado, Abraham no hubiera logrado lo que logró. Si Abraham no hubiera sido obediente, y ese es un tema, Glenn. No estamos siendo obedientes a lo que Dios nos está llamando. Dios le dijo, vete del lugar donde estás, vete de tu parentela, y te enviaré a un lugar que ni siquiera tú conoces. No le dijo a dónde. Le dijo, te voy a enviar a un lugar que ni siquiera tú conoces. Y ese es el punto, que muchas veces estamos tan acelerados por querer ver que Dios suelte ya todas las cosas, que no nos estamos dando cuenta que primeramente Dios necesita ir puliéndonos en ese llamado. ¿Me entendés? O sea, si vos querés saber cuál es el llamado de tu vida, primero yo te voy a dar un consejo. Comenzá a estar al lado de tus pastores. Comenzá a estar al lado de tus líderes. Comenzá a ser una persona y sabés que empezar a desarrollar un espíritu enseñable. Comenzar a desarrollar un espíritu como decía David, un espíritu noble. Que realmente que una nobleza de tu espíritu empiece a sustentarte. Que te dejes enseñar, que te dejes discipular. Que te dejes, mira, yo te voy a decir algo, Glenn. En el llamado, uno aprende a escuchar la voz de Dios, aún en la voz de personas que muchas veces nosotros vemos con errores. ¿Sabes por qué, Glenn? Porque si no hubiera sido por una Elí, Samuel nunca hubiera escuchado la voz de Dios. Nunca hubiera discernido la voz de Dios. Si no hubiera sido, mira,
Porque si hubiera sido otra persona, le hubiera dicho, si hubiera sido otro Samuel, le hubiera dicho al sacerdote Elí, vos me vas a enseñar a mí a escuchar la voz de Dios, que no está gobernando bien la casa, mira el pecado de tus hijos, mira, no hay palabra, porque dice que en ese tiempo no había palabra de Dios y no había visión con frecuencia. O sea, la gente se reunía, había cultos, pero no había palabra de Dios, no había dirección, no había algo. Si hubiera sido otro Samuel, le hubiera dicho, a mí me venía a hablar. Vos me querés enseñar a mí. Si mira lo que estás haciendo. O sea, no podemos negar, Glenn, no podemos negar que Eli fue un hombre que se equivocó. No podemos negar que Eli fue un sumo sacerdote. Pero tampoco podemos negar que Eli fue un hombre levantado por Dios. Y si no hubiera sido por Eli, Samuel no hubiera identificado la voz de Dios. Mira, en el llamado, Glenn, Dios te va a enseñar a escuchar la voz de tu pastor, a escuchar su voz en la voz de tu pastor. Y vos me decís, pero ¿cómo es eso, Glenn? ¿Pero cómo es eso, Ezequiel? ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que Dios primeramente, antes de conectarme con todas estas cosas, primeramente me va a enseñar a escuchar la voz de Él con la voz de mi pastor? ¿Cómo es eso? Vos te vas a dar cuenta, y es una de las cosas que yo prediqué hace un tiempo, y dije, hoy en día hay muchas personas que están diciendo, Dios me reveló, Dios me habló, Dios me mostró esto, Dios me dijo que hiciera esto, Dios me dijo que fuera a tal lugar. Pero vos te vas a dar cuenta, Glenn, que todas esas personas no están firmes en un lugar, nunca echaron frutos, nunca echaron raíces. Si vos le pedís el número de teléfono de ellos y le decís, déjame hablarle a tu pastor y déjame ver la clase de hijo que vos sos en tu casa, te van a decir ellos, no, pasa que mi pastor no me entiende. Mi pastor no entiende mi llamado, no entiende el ministerio que Dios me dio. No entiende lo que Dios depositó, no lo entiende porque mi pastor es muy religioso, mi pastor está muy estructurado, mi pastor se estancó. Tranquilamente lo podemos ver, tranquilamente podríamos haber dicho con Samuel. Samuel le hubiera dicho a su madre Ana cuando le traía la vestidura una vez al año que le decía, le hubiera dicho Samuel, mamá, sácame de esta iglesia. Porque en esta iglesia no voy a encontrar mi llamado. En esta iglesia yo no voy a encontrar mi propósito. Si mira a los hijos de Eli, y mira con quién me estoy dejando ministrar, hay un pecado, una iniquidad tremenda aquí en esta iglesia. Pero Samuel aprendió a crecer. Porque dice su palabra en primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Ahora, ¿vos querés conectarte con tu llamado? Vas a tener que aprender en este tiempo a escuchar la voz de Dios en la voz de tu pastor. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que Dios me ministraba y me decía, mira lo que sentí que el Espíritu Santo de Dios me ministraba. Y me decía esto, me hacía esta pregunta, ¿por qué Samuel confundió la voz de Dios con la voz de Eli? Y yo le dije a Dios, Espíritu Santo, ¿por qué la confundió? ¿Por qué confundió tu voz con la voz de Eli? Y sentí que el Espíritu Santo de Dios me habló y me dijo, porque era la única voz que Samuel escucha. No había otra voz. Y vos te vas a dar cuenta, mirá, que cuando Samuel, ¿sabes qué? Mirá, Dios lo tuvo que hacer así, porque Dios sabía que si le hablaba por medio de la voz de alguien o por medio de una voz particular, Samuel no lo iba a escuchar. Entonces Dios tuvo que utilizar la voz de Eli para que Samuel pudiera levantarse y pudiera correr hacia donde estaba Eli. Y vos te vas a dar cuenta que todos estos ministros, vos te vas a dar cuenta que toda esta gente que hablan de un llamado, hablan de un ministerio, pero nunca aprendieron a escuchar la voz de su mentor. Por más equivocado que esté, por más errores, por más pecado que vos veas, pero Dios muchas veces habla por medio de sus líderes. Tengo una pregunta, si te corto un poquito en algo. Mira qué interesante que aunque Elí estaba cometiendo errores, él se dio cuenta de que Dios le había hablado a Samuel, que como que admitió que Dios no le había hablado a él, sino a Samuel. ¿Qué hacemos yo he visto líderes y pastores que no quieren reconocer que Dios le habla a sus discípulos? No, si Dios no me lo dice a mí, entonces debe ser otra cosa lo que vos escuchaste. Ojo que yo he escuchado cosas así. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos si tenemos que ser sujetos a nuestros líderes y pastores? ¿Cómo hacemos? Porque eso también produce dolor y produce que uno se rebele y se aleje del llamado de Dios. ¿Cómo actuamos?
cuando recibimos palabras así, hasta de burla, como diciendo, no, vos estás escuchando cualquier cosa, te volviste loco, no, Dios me habla a mí solamente, porque los hay todavía. Bueno, a mí específicamente una persona me habló que es amigo mío y me dijo, ¿acaso Dios te ha hablado? No, vos no me puede hablar a mí. Y yo me quedé con duda. Yo dije, Señor, ¿vos le hablas a ellos? Y el Señor me habló y me dijo, yo no le hablo a aquellos que no portan una identidad de hijo primero. Toma. No le hablo a aquellos que portan una identidad. Y vos te vas, y mirá, y el Señor me habló y me decía, ojo, ojo, porque yo no suelto revelaciones. Yo no suelto cosas, misterios del reino a gente que no tiene identidad de hijo. ¿Sí? Porque mira, vos te vas a dar cuenta que todas esas personas, cuando se acercan a otro, muestran la desnudez de su casa, muestran la desnudez de sus pastores, muestran la desnudez, te traen una verdad, dice, pero Dios me habla, pero mira, todo el tiempo inconscientemente ellos te van a mostrar una verdad de tu pastor, pero te está confundiendo, está trayendo división. Ahora, vos me decías, pero ¿cómo hago si mi líder no entiende? ¿Y cómo hago si Dios me habló? ¿Y cómo? Bueno, mira lo que pasó. Mira, esto es tan poderoso, como decía, soporte mi locura. Mira, te voy a mostrar algo. Primero de Samuel. Porque esto es muy puntual, es muy específico. Capítulo 3. Mira, una de las cosas que tenemos que entender, Glenn, que Dios no se equivocó en ponerte donde Dios te puso. Dios no se equivocó en ponerme a mí en donde Él me puso. Dios no se equivocó en poner a Samuel en donde Dios lo puso. Por más que esté el sacerdocio mal, por más que esté todo mal, había crisis, Dios no se equivocó. ¿Sí? Y ahora mira, en el versículo, capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 dice, cuando Samuel, mira, y esto es poderoso, en ese versículo Dios le habla y le dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa grande, haré una cosa en Israel, que aquel que lo oyere le retinirá ambos oídos. En el versículo 12, aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que le he dicho sobre su casa, sobre el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré, que yo, dice, que yo juzgaré su casa para siempre. Vamos a leer hasta esa coma. Ahora, vos tranquila, que el tiempo no se te va a perder. Vos tranquila, que por más que vos creas que tu pastor está en una equivocación, por más que creas que tu pastor no va a escuchar, o vos creas que Dios no le va a hablar, Dios le va a hablar. Porque a pesar de que Elí estaba confundido, a pesar que Elí no escuchaba la voz de Dios, escuchá, a pesar que Elí no estaba escuchando lo que Dios estaba queriendo hablar, a pesar que Elí estaba haciendo malas cosas en su sacerdocio, llegó un momento en que él se dio cuenta que Dios le estaba hablando a Samuel. O sea, ¿a qué voy con esto? Si vos me pedís un consejo o un consejo que yo le daría a alguien que está en una situación así, que voy a decir, mi pastor no me entiende ese. Mi pastor no se está dando cuenta que Dios me está llamando. Y yo te voy a decir algo, tranquilo. Porque Dios tiene primeramente el control de todo. Y va a llegar un momento en que tu pastor, por más que no escuche la voz de Dios, se va a dar cuenta que Dios te viene hablando. Que tus hechos están hablando de que Dios tiene un propósito especial con vos. ¿Por qué? Porque mientras los hijos de Elí estaban haciendo lo malo, mientras los hijos de Elí se estaban corrompiendo con el pecado, Samuel iba creciendo, 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 creciendo. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? No importa la crisis que estés viviendo dentro de tu iglesia, no importa la crisis que vos estés viviendo dentro de tu ministerio, tranquila, porque mientras haya, mira, mientras todo esté mal, lo que vos te tenés que encargar en este tiempo es de ir creciendo, creciendo en Dios, de ser obediente. Por eso vos a ver que en el capítulo 3, versículo 1, Glenda dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Sabes lo que Dios me habló ahí? Me habla de una generación
que crece alineada a un sacerdocio, por más que ese sacerdocio estaba equivocado. Samuel estaba ahí y a Elí le decía, no, está haciendo mal. Y Samuel decía, está bien Elí, lo voy a hacer de esa forma. No, pero lo está haciendo mal. Está bien, por más que Samuel veía todo lo que estaba viendo, porque Samuel dormía ahí, Glenn. Samuel veía lo que los hijos de él hacían. Samuel se daba cuenta de que Elí hacía la vista gorda con sus hijos. Pero Samuel sabía que ese era el momento en que él más tenía que crecer en Dios. Tranquilo. Eso es lo que me pasó a mí. Eso es lo que me pasó a mí. Yo muchas veces dije, Señor, pero ¿cómo puedo hacer yo que mis líderes o mis pastores pudieran entender esto? Y el Señor me dijo eso, tranquilo, que va a llegar el momento en que yo voy a soltar autoridad y respaldo sobre tu vida. Y aunque ellos no escuchen mi voz, lo van a ver en vos. Aunque ellos no escuchen mi voz, ellos van a ver que yo estoy con vos. Así que si yo te tuviera que dar un consejo, yo le diría a la gente que está oyendo, tranquilo, que va a llegar un momento en que tus pastores van a ver el respaldo de Dios sobre vos. Porque fuiste fiel a la casa, creciste, no te fuiste y permaneciste. Fíjate, Glenda, todas las personas que vos conoces, que supuestamente portan una revelación de Dios, y seguramente que vos sabes quiénes son. Esas personas no están dentro de la casa, no están cumpliendo un llamado, no permanecieron en Dios, sino que se fueron. Dijeron, acá yo no puedo estar, me voy. Acá yo acá no voy a crecer, me voy. Acá mi ministerio se muere. Samuel hubiera dicho eso, acá mi ministerio muere. Pero Dios utiliza campos de crisis, utiliza esa plataforma para que nosotros crezcamos mucho más. Porque toda crisis es la oportunidad de una nueva generación. Si no hay crisis, una generación no se levanta. Porque dice su palabra que mientras los ojos de Samuel iban oscureciendo, vos te vas a dar cuenta que Dios, ahí es cuando Dios comenzó a hablar a Samuel. Con los ojos de Elí iban oscureciendo. Y eso habla, Glenn, de una generación con ojos abiertos. Mientras los ojos de una generación se va consumiendo, se va apagando, Dios viene levantando una generación de Samueles con una visión nueva, que van escuchando a Dios de una manera distinta. Me avisa. Yo tampoco lo vi. Sí, yo miraba el reloj y digo, qué raro que no me haya cronometrado. Pero bueno, acá estamos de nuevo. ¿Vos qué pensás, Glenda, con respecto a eso? Mira, yo te digo algo, la rebeldía nunca es buena consejera. Por más razón que nosotros tengamos de estar heridos, de estar lastimados, de estar enojados, porque a veces sí nos dan razón, pero no creo que sea buena consejera, porque es lo mismo que tomar decisiones cuando uno está enojado. ¿Qué hacemos en la ira? ¿Qué hacemos cuando estamos enojados? Metemos la pata y después no hay vuelta y decimos, no, me la mandé, no estaba siendo consciente de lo que hacía. Entonces, lógicamente, en lo espiritual pasa lo mismo. Si tomamos decisiones estando heridos, estando lastimados y no consultando a Dios, nos podemos equivocar y frustrar y postergar más lo que Dios quiere hacer con nosotros, o anularlo, porque esto también es algo que creo que esto es una opinión mía y me hago cargo, que los únicos que podemos anular el llamado de Dios somos nosotros mismos. Sí. Sí. Así que eso es lo que pienso respecto a lo último que dijiste. Y respecto a lo anterior que habías dicho, en cuanto a alinearse a los pastores, yo digo, esto cuando yo planteé a alguien, che, pero mis pastores no me entienden, no me quieren dar lugar, y me decían, bueno, pero abrite sola, hacelo por tu cuenta. Y yo dije, no, para mí es vital la aprobación del sacerdote. Yo necesito la cobertura del ministerio en el que estoy, porque para estar sola, hacer las cosas sola, no es mi idea, o sea, no lo veo de esa manera. Muchos lo hacen, muchos lo hacen y consiguen éxito, entre comillas, abriéndose solo. Pero ¿es lo que realmente Dios quiere? ¿Es el orden que Dios estableció para bendecirnos? ¿Abrirnos solos y, ya está, me las arreglo solo? Qué tremendo porque, Glenn, en esas cosas uno aprende a doblegar sus sueños, aprende a doblegar su voluntad a Dios. Ahora,
yo sé, una vez el Señor me ministraba, mira, y está bueno porque la charla se va haciendo más personal. Una vez yo le decía, Señor, pero ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo hago para crecer donde yo estoy? Si vos conocés muy bien cómo está todo. Señor, ¿cómo yo hago? ¿Por qué no me sacas donde yo estoy? Y sentí que el Señor me habló y me dijo, porque solamente los hijos pueden sanar los padres. Cuando sentí que me habló eso, me di cuenta de muchas cosas. Ahora, solamente los hijos pueden restaurar los padres. Solamente los hijos pueden sanar a los hermanos de la casa. Ahora, no por y esto es difícil de entenderlo. Dios no se equivocó en habernos puesto donde Él nos puso. No se equivocó. Porque si no estaríamos diciendo, entonces estaríamos diciendo que Dios se equivocó que Dios se equivocó en haber dicho que desde el vientre de nuestra madre nos escogió. Que el vientre de nuestra madre ya tenía un propósito. O sea, es como que Dios se equivocó entonces de ponernos ahí. Señor, vos te equivocaste ahí. Y Dios no se equivocó en nada. Dios no se equivocó en nada, Glenn. Dios no se equivocó, como te decía, en haberlo puesto o en hacer que Samuel creciera en un momento en donde todo estaba en crisis. Dios no se equivocó. Samuel no nació en el mejor momento de Israel. Samuel no nació en el mejor momento donde el centro espiritual de la nación, que era el santuario, estaba en su mejor resplandor. No. Samuel nació donde no había palabra y donde no había visión con frecuencia. Y ahí es donde yo sentí que el Señor me ministró y me decía, naciste en un llamado para un tiempo específico. ¿Sí? Porque todo el mundo quiere nacer en una iglesia, Glenda, donde las luces están. Todo el mundo quiere nacer en una iglesia en donde esa iglesia te pueda aportar a lo mejor la herramienta para que tú crezcas. Es fácil. Pero ahora vos te vas a dar cuenta que los verdaderos ministros, la gente que hicieron grandes hazañas, que marcaron generaciones, nacieron en un campo profético donde había crisis. Jesús no nació en los mejores momentos. Nació en los peores momentos donde Herodes mataba a los niños primogénitos. Pero en los peores momentos es donde vimos el más grande milagro nacer en la tierra. Y eso es lo que yo voy. Si realmente en este tiempo, Glenda, nos enfocamos en levantar hermanos que amen la casa. Si en este tiempo nos levantamos a restaurar la gente de la casa, ¿sabes cómo todo cambiaría, Glenn? En vez de poner, como voy a decir, ese pensamiento de rebeldía, ese pensamiento de división, ¿por qué no nos levantamos y decimos, yo ya sé que nuestros padres tienen errores, yo ya sé que ellos cometieron errores? Porque, Glenn, vos siendo mamá, seguramente vas a cometer muchos errores. Muchos errores. Y sabes qué feo que un día tu hijo venga tu hija y te diga, mami, ¿sabes qué? Yo me voy de esta casa porque la casa de fulanito tal, los padres son mejores que vos. Yo me voy de tu casa, mami, ¿sabes por qué? Porque en esta casa yo nunca te vi crecer. En esta casa, mami, yo nunca te vi desarrollar. Y ahora, ¿qué culpa tenés vos si a lo mejor nunca tuviste padres que te enseñaran? O sea, ¿qué culpa? Todos tenemos errores. Nuestros padres espirituales tienen errores. Nuestros pastores tienen errores, pero son padres. Son padres. Hacen cosas bien. De que se equivocan. Pero ¿sabes qué, Glenn? Dejemos que Dios en su tiempo le muestre a ellos que nosotros estamos en lo correcto. ¿Por qué no les mostramos a ellos que en medio de la crisis, que en medio de todo, nosotros aprendimos a crecer? El Señor me habló y me decía, mientras hay una generación de hijos de Eli que se están corrompiendo con el pecado, que se están desviando, que se quieren ir a otras iglesias, hay una generación de Samuel que se levantan para permanecer, para restaurar la casa y para traer palabra de Jehová. Ahora, yo te voy a decir esto, Glenda. Vos te vas a dar cuenta que todos los que hoy no están, todos se fueron pensando que en este lugar nunca ellos iban a crecer. Pero no se dieron cuenta que en el desierto hubo un Juan el Bautista que estaba preparando el camino a Jehová.
¿Sabes qué? Yo me di cuenta algo. El Señor un día me ministró y me dijo, ¿querés hacer hazañas? ¿Querés que las generaciones cuenten de vos? Bueno, que ellos hayan visto, es bueno que ellos vean entonces que en el medio de la crisis, que en el medio del ministerio donde yo te puse, ellos puedan ver a una referencia, a alguien que diga, ese sí lo pudo hacer. Porque ¿sabes qué, Glenn? Nunca nosotros tuvimos a alguien que nos enseñara y nos mostrara que él sí lo pudo lograr. Yo nunca vi a alguien que estando donde estaba, yo pude haber dicho, wow, ese chavo nació en mi misma iglesia, esa persona nació en mi mismo ministerio, con mis mismos pastores, con la estructura que a lo mejor nosotros creemos que hay, pero ese creció, ese prosperó, ese me enseñó que estando donde está se puede cumplir propósito. ¿Te puedo poner un ejemplo ese? Un ejemplo Sí, muy casero. Yo no sé si, bueno, no sé si habrás visto, puse una fotito de que puse en un vasito con agua, puse una papa que tenía un crecimiento y puse una zanahoria. También, o sea, el mismo procedimiento, pinchado con escarbadiente, sostenido en el agua para que crezca. Una vez que crecieron lo suficiente, las pasé a macetitas. Y mi esposo miraba la zanahoria y miraba la papa y decía, la zanahoria está creciendo más. Esa cosa, eso, tírala a la papa, porque era así chiquitita. Tira la papa esa. Y yo les daba el mismo cuidado, el mismo amor, las ponía las dos juntas en la misma ventana, les daba la misma cantidad de tierra, les tenía fe a las dos plantas, no me iba a deshacer de ninguna. Pero la zanahoria está más linda, la otra tirana está re fea, me decía mi esposo. Y hoy vieras cómo está la plantita de papa. Es una cosa, floreció preciosa, tiene unas hojitas muy hermosas. Y la zanahoria que parecía que iba creciendo más, ahí quedó ahí. Igual yo le sigo dando el mismo trato, el mismo amor, el mismo cuidado, la misma luz, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de tierra, pero la que parecía que no iba a crecer, que era la papa, le dobló el tamaño a la plantita de zanahoria. Y eso creo que pasa con muchos dentro de la iglesia, que recibimos la misma palabra, los mismos consejos, el mismo discipulado, el mismo instituto bíblico, pero siempre hay uno que va a crecer más que el otro. Y creo que eso pasa por nuestra predisposición y nuestra relación con Dios, la relación de exacto, cada uno con Dios. exacto. Yo creo lo mismo que vos decís. Yo creo en lo mismo que vos decís. Eh, y la verdad que yo le di gracias a Dios por haberme puesto en la iglesia donde estoy. A pesar de que yo muchas veces no entendí, escuchaba muy bien, no entendí y me rebelé contra mis pastores. Pero Sí, es cierto. gracias a Dios, que si no hubiera nacido donde yo nací, mira, yo te voy a decir algo, Glenn. Antes de Jesús conectarse con su llamado, la primera faceta que vemos Jesús, vemos la identidad de un hijo en la carpintería de José. Jesús podría haber dicho a José, José, yo soy el hijo de Dios. Acá en esta carpintería yo no tengo que estar. Yo tengo que salir de esta carpintería. Pero vos vas a darte cuenta, Glenn, que antes que Jesús se mostrara en todo su resplandor, en toda su gloria, vemos a un Jesús que caminó con un José, con una María, que estuvo en una carpintería. O sea, por eso yo te digo, y eso fue lo que Dios me habló y lo que Dios me enseñó. Yo le decía, Señor, pero ¿acaso mi ministerio va a morir? Y el Señor me dijo, tranquilo. Si vos decís que yo tengo todo bajo control, si vos confías en mí, vos vas a crecer. Crecer, porque acá quiero enseñarte muchas cosas para que otros hermanos que están al lado tuyo puedan ver crecimiento, para que muchos hermanos que están al lado tuyo puedan saber identificar cuando viene un espíritu de división, que digan, no me hace falta irme para yo poder crecer donde yo estoy. No me hace falta salirme de la cobertura para yo poder crecer donde yo estoy. Y Glenda, yo lo pude ver. Créeme que lo pude ver. Créeme que yo lo pude ver. Yo muchas veces le dije al pastor Eri, ¿puedo hacer esto? No. Me quedaría morir. Pastor Sí, Eri, ¿puedo hacer esto otro? No. Pastor Eri, ¿puedo hacer esto otro? No. Pastor Eri, de verdad. Y me rebelé contra pobre hombre, pobre pastor. Pobre pastor. Y yo se lo he dicho a él.
yo lo veía como que él estaba en contra de mí, como que él estaba equivocado. Pero cuando Dios empezó a tratarme y yo me dejé a pulir, yo comencé a crecer en mi iglesia. Cuando yo le presentaba proyectos, me decía, sí, dale. Yo miraba y le decía, ¿Qué le pasó? ¿qué onda, me entiendes? ¿Qué onda? Cuando yo me venía y le decía, Pastor Eris, usted sabe que yo quiero discipular a esta persona. Bueno, sí, sí, discipulala. Yo decía, ¿qué onda? Cuando yo le pedía, me acuerdo antes que iba a ir a otra iglesia, el pastor Eris me decía, no, no vas a ir. Yo decía, el pastor Eris me está reteniendo, el pastor Eris está estancando mi ministerio. Y después cuando comencé a salir a viajar, porque yo viajaba a iglesias que no eran de la misionera, el pastor me decía, amén, vaya, 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 vaya. Yo decía, ¿qué onda? Cuando antes me decía todo que no. Cuando antes me disciplinó. ¿Y por qué ahora sí? Ahí yo puedo entender lo que a Samuel le pasaba. Crece y vas a ver que solo va a venir el respaldo de Dios. Crece. Cuando yo le presenté el proyecto de altar encendido, más allá de que lo hicimos con la iglesia de mi padre, de mi papá, el congreso, cuando yo se lo presenté, el pastor mismo me dijo, vos estás loco, me dice, semejante plata, pero hacelo, te apoyamos. Y me apoyó. Yo nunca lo vi a mi pastor, yo nunca lo vi y hablo de mi pastor, más allá que mi pastor en este momento sea mi padre, pero él es el pastor de pastores, porque nos está pastoreando todo. Yo nunca lo vi apoyándome como me apoyó en ese momento. Y mira, yo te voy a decir algo y te lo voy a revelar. Nadie sabe la manera como el pastor Eric me apoyó económicamente y cómo me apoyó en ese momento. Nadie lo sabe. Hoy lo hago público por comentártelo a vos. Pero en otro momento, en otra etapa de ser, que el pastor Eric me hubiera dicho no, no, no. Cuando yo viajaba y le decía, pastor Eric, ¿puedo llevar a tal persona que viaje conmigo? Sí, 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 llévala, llévala, llévala. Me dice, ¿qué onda? Cuando yo aprendí a conectarme con eso, a servir dentro de la casa, a traer honra a la iglesia, porque cuando yo viajaba, la iglesia misionera del poder estaba siendo conocida por medio de mí. Mis pastores estaban siendo conocidos por medio de mí. Cuando yo comencé a traer honra, traer honra, traer honra, Dios me comenzó ahí a soltar el propósito. ¿Me entendés? Yo pienso en eso, Glenn. No me hizo falta irme, literalmente. No me hizo falta irme. A mí, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor un ejemplo, hay otro caso que a lo mejor para cumplir un propósito de Dios en tu vida, a lo mejor Dios te tiene que sacar, pero no te va a sacar bajo una condición que está todo mal. Si no, Dios te va a Eso sacar. te iba a decir, vos sabés que cuando Dios te saca es con una palabra direccionada hacia dónde te lleva exactamente y salís en bendición y en Exacto, paz. exactamente, exactamente. Y vos te vas a ir, pero nunca te vas a ir con la paternidad de esa casa. Te vas a ir bien, te vas a ir en paz, vas a poder crecer, prosperar. Y esas cosas fue las que yo fui entendido en este tiempo, ¿me entendés? Esas cosas Eso. fue la que a mí me fue de bendición. Por eso hoy yo digo, no me hizo falta salir. Es más, me di cuenta que estando donde estoy pude ser de bendición a muchos hermanos, muchos amigos. Y ahí yo entendí eso. Porque si algún día, Glenda, Dios nos pone en lo más alto, vamos a poder hablar con autoridad y vamos a tener mucha más autoridad, mucho más respaldo de aquellos que nacieron, por decirlo así, en cunas de oro, en grandes ministerios, que cayeron cuando a lo mejor todo estaba montado, todo estaba armado, pero cuando cae alguien con esa unción de decir, yo aprendí a abrir puertas, yo fui una referencia en medio de un ministerio que a lo mejor era chiquito, que a lo mejor estaba pasando en una etapa de transformación, yo aprendía. Mira, la unción es muy poderosa. Vos hablas con una autoridad muy fuerte. Yo lo he visto, Glenn. Yo lo he visto. Por eso le hablo a todos los que están viendo la transmisión y los que van a ver. Crezcan en su iglesia. Por más que sea chiquita, por más que tu pastor no entienda. Ama a tus pastores, porque son tus padres. A un padre, Glenn, nunca se lo deja de amar. Por más que te hayan dejado, por más que a lo mejor hayan tenido errores, vos nunca los vas a dejar de amar. Por más que tu papá te haya marcado en tu vida, Glenn, vos nunca lo vas a dejar de amar. Es más, Sí. por más que hubieron cosas que a lo mejor en tu papá te marcaron a vos,
vos lo extrañas hasta el día de hoy. Lo Sí. extrañas. ¿Me entendés? Por más que vos me hayas dicho, en otra etapa cuando mi papá vivía, hubo cosas que él me marcó, hubo cosas que él me dijo que realmente me marcó, pero vos nunca lo vas a dejar de amar, porque es tu padre. Entonces, ¿a qué voy? Por más que nuestros pastores tengan errores, por más que nuestros pastores por ahí se equivoquen, porque son humanos, nunca dejemos de amar a nuestros pastores, porque de esa forma nosotros vamos a ir conociendo el llamado, vamos a ir creciendo, vamos a ir aprendiendo a ser personas de referencia en nuestra casa, y Dios va a ir hablando muchas cosas a través de nuestra vida a la gente que nos rodea. Exacto. No, y realmente que tenemos que aprender a soltar esas etapas que nos causaron quizás dolor o que no entendimos, sanarlas, soltar perdón y seguir, porque no podemos crecer si seguimos atados a dolores pasados. Eso es algo, te lo digo porque lo estoy aprendiendo. Si seguimos atados, viendo para atrás, ¿cómo seguimos para adelante? Vos sabés, Glenn, mira, te voy a decir, y con esto ya no quiero extenderme mucho el tiempo. El Señor me estuvo hablando durante todo este tiempo y me hablé y me decía, yo vengo a levantar una generación que no va a hundir a las generaciones que fueron, no va a hundir a las generaciones que estuvieron atrás, que fueron las pioneras. Porque vos te vas a dar cuenta que estas generaciones muchas veces quieren matar a su pastor. Mi pastor no tiene visión, mi pastor esto, pero no podemos negar que ellos fueron levantados por Dios. De que en algún momento perdieron la visión, Eso, como perdió allí, lo perdió, es verdad, puede haber sí, pasado. Pero Dios viene a levantar en este tipo una generación que a las generaciones anteriores las vuelvan a meter al caudal, las vuelvan a meter a lo que el Espíritu en este tiempo quiere hacer. Dios no viene a matar generaciones, Dios viene a restaurar generaciones y a meterlas en este nuevo fluir que portamos nosotros de parte de Dios. como una cadena. Exactamente, No, exactamente. mira mira lo que me ha pasado. A mí Dios me recordaba respecto a lo que estás diciendo, cuando David tuvo en su mano a Saúl ahí para matarlo. O sea, estaba indefenso, lo tenía, pero ahí, donado, como dicen. Sí, 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 sí. Estaba ahí y no lo hizo y dijo, Dios me libre de tocar a su ungido. Y a Saúl ya se le había ido la unción, pero él no se atrevió a tocarlo porque reconocía que alguna vez había sido un siervo de Dios, había sido el rey impuesto por Dios. Entonces, que seamos así. Por ejemplo, yo este versículo lo usé con una persona en Facebook, que yo estoy en uno de esos grupos para recomendar libros cristianos, y uno pidió si tenía alguien tal libro, y otros saltaron, jajaja, ese es cualquier cosa, ese es del diablo. Y yo le puse, por más equivocado que esté esa persona, Dios nos libre de señalarlo, juzgarlo y condenarlo, porque estamos cayendo nosotros en condenación. Dios nos libre porque Dios levantó a esa persona. Si perdió la visión, oremos por esa persona, pero no estemos burlándonos y condenando. Y cuanto más cuando se trata de nuestros propios líderes y pastores, que son, tenemos que sentirlo como padres, como decís, nos tiene que doler. Exactamente. Y sí, porque no nos olvidemos que lo que hoy estamos sembrando, el día de mañana cuando tengamos gente que estén atrás nuestro, vamos a tener la misma gente que un día nosotros fuimos. La misma gente que un día Exacto. nosotros fuimos. Así que si vos realmente querés tener una tierra de bendición, si realmente querés tener gente fiel, si realmente querés tener gente leal, que estén en la buena, que estén en la mala con vos, que estén en los procesos y en las victorias con vos, aprender este tiempo, en este llamado que Dios te está haciendo. Aprende en este tiempo a ser fiel a Dios por medio de tu pastor. Aprende a ser fiel a Dios con la gente que están dentro de esa iglesia. Aprende a ser fiel a Dios y a amar a la gente de esa iglesia. No la saques. Déjalas ahí. No las saques. Decirle, aunque nuestros padres estén fallando, nos vamos a clavar rodillas, vamos a ayunar, vamos a pedirle a Dios que restaure nuestros pastores, que alinee a nuestros pastores, que levante a nuestros pastores. Esa es la generación que yo creo que tiene poder. No la que se va, no la que pone en contra a los hermanos, no la que hace ver los errores de nuestros pastores, sino que al contrario. Si Dios te soltó una revelación, no es para que divida a la gente de la iglesia, sino para que al contrario, le digan, es tiempo en que nos levantemos, que oremos por nuestros pastores para que Dios suelte un tiempo nuevo. Y hasta que no lo veamos, no vamos a dejar de orar. Hasta que no lo veamos, no vamos a dejar de ayunar.
En eso se basa todo. Y créeme, Glenda, que cuando eso pase, vas a ver que Dios te va a meter automáticamente en los planes de Dios. Te va a meter al llamado, te va a meter al propósito, te va a meter en esa tierra. Dios va a abrir puertas porque ya estás madura, ya estás madura. Exacto, bueno, pues, recopilando un poco de lo que habías hablado para cerrar, sería empezar a servir para que recién recibamos ahí el llamado y ese llamado nos acerca a nuestro propósito, Exacto. en el lugar de nuestra asignación. Sería esa la idea. Exactamente. Si todo llamado, todo propósito está bajo una asignación a un lugar, a un territorio. ¿Sí? Exacto. Bien, y otra cosa que me gustó lo que dijiste es que a veces somos llamados cuando estamos en una zona de confort, cuando estamos cómodos. Y el llamado nos lleva a movernos, a levantarnos y dejar esa comodidad. Exacto. Vos fíjate que, mira, me pasó un día que yo viajé a Neuquén, a donde tiene la congregación, la iglesia del pastor Lucas Bicochea, al Rincón de los Sauces, y estaban ungiendo pastores. Y Dios suelta una palabra por medio de mi boca a un matrimonio jovencito, así de tu edad. Y Dios suelta una palabra y dice, ¿hasta cuándo vas a dudar de mi ministerio? ¿Hasta cuándo vas a dudar sobre el llamado que te he dado? ¿Hasta cuándo? Si yo te dije que tomes este llamado, es porque yo te voy a sustentar y suelto palabra. Yo no sabía que esos eran pastores que el pastor Luke iba a ungir. Cuando pasa el tiempo, ellos me dicen, si no hubiera sido por tu vida, nosotros en ese momento estábamos bien económicamente. Mi esposo trabajaba en la petrolera, teníamos nuestra casa y tuvimos que dejar todo para irnos a Centenario, y empezar a dedicarnos al servicio, dedicarnos al ministerio. Y ahí yo me di cuenta que es verdad. Muchas veces Dios nos viene a llamar en momentos donde estamos bien, en donde todo está bien, en donde creemos que Dios está soltando todas las bendiciones. Ahí es cuando Dios va a venir y te va a decir, hey, yo quiero que sueltes todo y vayas por lo que yo tengo. Porque ahí es donde vos vas a saber que mi llamado, mi propósito, es mucho más grande de todo lo que vos tenés. Es mucho más grande. Exacto. Es mucho más grande. Bien. Yo no sé eso sobre mi vida, Glenda. Yo sé que en algún momento Dios me va a pedir eso. Sí, sí, es cierto. Yeah. Tenemos que estar atentos, ¿eh? Así que bueno. Bien, vos estás muy cómodo, ¿no? Sí, 10. No, la verdad que este es un tiempo muy hermoso que estoy viviendo acá en este lugar, en tierra, en Almafuerte. Nunca vi cómo Dios ha hecho todo en este lugar. Realmente nunca creí que me podía apasionar tanto por esta tierra, nunca creí que me podía apasionar ¿Y eso, tanto. no te imaginaste nunca que Dios te iba a llamar a hacer lo que estás haciendo? Nunca. ¿Vos querías ser músico y andar con bandas de rock para todos lados? Y ¿O sí, no? vos conocés un poco de mi historia. Siempre quise ser músico, yo pensé que en ministerio o iba a viajar con música, con banda, y nada que ver. Exacto. Nada que ver. Eso, bueno, ahí estamos con el tema del servicio. Mi servicio también siempre fue en la música y pensé que me iba a morir haciendo eso. Quizás sí, porque cantante, o sea, voy a hacer toda la vida mientras tenga voz, pero el tema es que a veces confundimos que ese es el llamado o ese es el ministerio y ahí nos encasillamos y pensamos que eso va a ser lo que vamos a hacer toda la vida. Y quizás ahí es donde nos equivocamos. Exactamente, ahí es donde nos equivocamos. Ahora, ¿por qué no nos preocupamos en este tiempo hasta que Dios nos suelte un lugar, hasta que Dios nos abra una puerta, hasta que Dios nos revele dónde tenemos que ir, a dónde está nuestro propósito, cuál es la tierra? ¿Por qué no, por ejemplo, ya que tenemos un ministerio en la alabanza, tenemos un talento, tenemos cosas que Dios nos equipó en el camino, ¿por qué no nos dedicamos para hacer que la gente de la casa crezca? Exacto. ¿Por qué no hacemos para que la gente de la casa crezca? Tal cual. Siempre pensé eso. ¿Entendés? Eso es lo más importante. No fue No, y encima encima que no lo damos a otro, encima mezquinamos el lugar, ¿eh? Encima hacemos eso, no queremos que entre alguien más porque ya estoy yo. Y no es así, ahí nos damos cuenta de la inmadurez espiritual que tenemos, de lo mucho que nos falta aprender.
y entender de cómo funciona el reino, porque el reino no funciona así. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Es así. Es así, por eso yo realmente estoy muy contento acá donde Dios me puso. Créeme que no fue fácil tampoco. He vivido muchos procesos en todo este tiempo, muchos procesos. Dios me enseñó a conocer también a mis pastores, que créeme que cuando los comencé a conocer me di cuenta que eran personas totalmente contrarias a lo que yo pensaba. Me empezó a preparar para este lugar. Comencé a darme cuenta que todo lo que Dios hizo con mi vida hasta este tiempo era para yo poder entender la gente, para yo poder estar desarrollado, para yo poder estar preparado. Todos los errores que cometí desde que comencé hasta este tiempo me prepararon para que en este lugar yo no los cometa, para que en este lugar mi trabajo sea mucho más excelente. ¿Me entendés? Exacto, Y sí. ahí es cuando vos te vas a dar cuenta y vos vas a decir, gracias Señor por el proceso, gracias por lo que viví, gracias por los errores que cometí. Gracias. Pues los errores que cometieron con nosotros también, porque eso nos ayuda a que cuando estemos del otro lado no lo cometamos con las otras personas. Y sí, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Todas esas cosas es parte de todo esto. Bien. Te invito a si quieres hacer una oración de cierre. Dale, oramos. Señor, gracias Padre por esta noche. Señor Jesús, te pido que todos los que realmente estuvieron viendo esta transmisión puedan haber sido edificados en tu palabra. Pueden entender, Padre, que tu llamado es mucho más alto que todo lo que nosotros en este tiempo podamos tener. Tu llamado siempre va a estar por encima de todas las cosas, Señor. Señor, ayúdanos en este tiempo en la búsqueda de tu propósito, en la búsqueda de tu llamado. Apréndenos a ser fieles en donde nos pusiste. Apréndenos, Padre, enséñanos, Padre, a echar raíz, a dar fruto, a que otras generaciones puedan ver que de los escombros nos supimos levantar. Señor, te pido que todos los que están viendo esta transmisión, los que verán la transmisión y los que comparten la transmisión, a donde llegue esta transmisión, que se puedan levantar hijos fieles de la casa, hijos que honren a sus pastores, hijos que honren a sus líderes, hijos que honren a sus mentores. Señor, te pido que esta palabra pueda ser de edificación y restauración. Y si alguno se ha ido, Señor, te pido que tú en este tiempo, cuando ellos escuchen esta transmisión, puedan entender que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Señor, si una de las cosas que caracteriza la casa del Padre es que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Señor, que la gente que se fueron puedan volver de vuelta a casa, pero puedan volver para poder sumar, para poder amar a sus líderes, para que puedan amar a sus pastores y para que de esa forma la iglesia pueda crecer, el ministerio pueda crecer. Señor, gracias por este tiempo. Los bendigo, bendigo la vida de Glenda, bendigo la vida de su esposo, de su familia, de sus hijas. Señor, te pido que en este tiempo sea tu dirección, tu amparo, sea tu amor sobre ella, haciéndole ver, haciéndole entender cosas que a lo mejor nunca entendimos. Señor, te pido que tu presencia siempre esté sobre nosotros. Señor, gracias. Amén y amén. Amén. Bien, ese, Saludos. muchas gracias. Sí, No, bueno, saludos a todos los que nos estuvieron viendo. Ahí se pueden conectar. eso, si querías saludar a alguien Sí, específico ahí, Marisa, Marisol, saludo a mi amigo ahí, a Seba Jiménez, el hijo, bueno,